Hola. Hola. Hola.正門前に調査班が集まっていますね。森の調査に行くようですよ。No, pero se activó, vale. ¿Qué es lo que? Esa es la actividad que me gusta, vale. Me imaginé que estaba jugando, pero no sabía si estaba o no estaba. Bueno, en el caso de que sí está, que quieres o seguimos con los eventos de ayer, o terminamos las opcionales. お待ちしてました。 Deberías opcionales de... La dejé abierta por si acaso da la suerte de que el... ¿Tú sabes si las cosas estas del sol las dan en misiones de nivel bajo? Porque las de nivel alto me dan es la negra. Las cosas del sol. Los Eso vales es un del ticket. sol, Ajá, un ticket azul. hay dos tipos. Está el azul, que es de nivel bajo, y está el amarillo, que es de rango maestro. Ah, ok. Entonces yo... No, oye, creo que es de rango alto. Es uno negro. Que ya lo conseguí. Entonces voy a hacer esta misión rapidito. Es en la arena, son 3 Jagras. Un momentico. Ok. Es que lo quiero para sacar el último ítem del evento. Hay que sacar. ¿Tú lo vas a querer hacer o no? Yo estoy en una misión ahorita, deja que me... Ah, hazlo. Vale. La que me dejó picado fue la misión de Gerald, porque no sé si la hice bien. O sea, nada más fui como que matarle Shen, pero me da curiosidad eso y que tiene varios finales y que completa las submisiones. Yo nada más vi una submisión. Miércoles. Este Yargas está más grande de lo normal. Una traje trampa. Es que si es de evento, son así, que tienen vaina.
lo maté. No, yo lo quería capturar. Ay, imagíname que ese ataque fue muy fuerte. Ay, el otro es chiquitico. LOL, esto es un mini Yaga. Pero esto no me dio el vale. Aún no estoy seguro, Luis, pero creo que la mejor manera de cultivar electrobichos es poner puros electrobichos, que duran 2 misiones para completar una entrega nada más. Le pones el catalizador para que lo haga en una sola entrega nada más. Y luego con esos 2 abonos, yo no sé si tú puedes meter un tercer abono que sea la de la tierra fértil y así mantener activos esos 2 bufos. Nada más con el que alarga la duración. Lo voy a intentar para ver. En esa misión que estás del iceberg. Sí. Es un evento que había ahí.
Entonces vi la bengala y dije, más meto. No, será el de Cocho, Cocho, Cocho. Es un tigre. Ah, yo quedé picado con el otro evento. El de los Wind. Coño, que van guangua, vale. Ah, no, lo vi entrar. Es que demórate 3 minutos. No, esta es la segunda que hago. Ya es la segunda vez que los mato. Los maté 2 veces. Lo único que en la primera los maté sin querer, en esta los quería capturar. No, bueno, no sé si varía en la actualización de los logros si los capturas o los matas. No sé. No, creo que no importa. Es indiferente si los capturas o los matas. Igual se actualiza el tamaño. ¿Te dieron las recompensas? De bola. ¿Y yo? Bueno, ¿Qué algo de dinerito mínimo. 森の調査に te las dan siempre que entres 10 minutos antes? O sea, antes de los 10 minutos. Pero no me dio el... No sé cómo conseguir. Yo sé que te los dan en las entradas diarias. Sé que te dan los tickets esos del Vale del Sol, pero... No sé si esperarme hoy a medianoche. El Vale del Sol te lo dan en la entrada diaria del bonus ese y te lo dan en sus misiones. O sea, por ejemplo, tú hablas con el ecólogo y él te dice que hoy quiere que mate un Wyvern brutal, un dragón anciano y tal. Y ahí por cumplir, Ah, con el maestro ecólogo. sí, con el de las submisiones. Ah, ok. El que El centro de submisiones, ¿no?
O sea, las que tú Ajá. eliges y las otras. Es- Tú dices las que son sus misiones limitadas. Ajá, Mira, sí, aquí está. Abate, abate uno de los monstruos indicados en rango alto superior. Un dragón anciano. Uy, tú ¿sabes la qué? cumples. Ya cumplí una, que es 3 misiones de evento. ¿Qué te parece si matamos? ¿No habrá un dragón anciano en el altiplano coralino? Sí, el Kirin. Y es de rango alto. Bueno, sí, hay un Kirin de rango alto. Lo deberías tener. Ok, o sea, vamos a hacer eso. De todos modos creo que ya me dio porque cumplí una, pero es que así cumplo las dos y ese vale me sirve para generar vales de gratitud. ¿Qué deberías hacer? No, bueno, no sé si tienes esa armadura superpuesta, ese es el trajecito. O sea, ni siquiera Ah, tienes no, que no, quitarte ni siquiera tienes que quitarte tu armadura del Iceborne, sino que es una superpuesta. La mamá gallo. no lo tengo. Necesita vales de gratitud. Entonces eso cuando lo puedes crear, el vale de gratitud lo puedes crear con esos vales del sol, así que si te sobra, no importa. Mi tío de busca trufo esto. ¿Qué me trajeron? ¿Qué me trajeron? No trajeron un coño de madre, ¿va? La esquila de tigre. Era fina, ya tengo las benditas gafas estas de malandro. Chico, me las voy a llevar a malandrear a todo el mundo. Toca el malandro. Asalta gente. Sí, el único dragón anciano del altiplano es el Kirin. Se ve que no se rango alto, sí. ¿Cuántos logros habrá en Monster Hunter? Uno no puede platinar este juego. Sí, sí, de hecho el último logro es platinarlo. El último logro de Monster Hunter es completa todos los logros de Monster Hunter. Y hay otro logro que es completa todos los logros del Iceborne. Pero graciosamente el del Iceborne es más raro que el del Monster Hunter World, porque claro, cuando antes no existía el Monster Hunter World, te ganabas ese logro sin terminar las del Monster Hunter World. Déjame ver, por ejemplo aquí. Rango bajo alto. Opcionales. Aquí yo tengo un Kirin, ¿ves? Altiplano coralino. Ya la pe... Ay, concha, me confundí. Ya la pe... Yo siempre, lo que más me molestaba con Monster Hunter, pero claro, eso me molesta en todos los juegos, es que no tengo una manera de... Nunca había usado la parte táctil del motor de Wii. Ah, mira, yo no sabía que en la broma tengo la bengala de auxilio. Cazador. Cosa eso. Ok, ya la pido. お待ちしてました。 La misión. No tengo armaduras contra la electricidad. Opcionales. Cambiar X. Ah, sí, yo creo que la del Nargacuga protege más que... ¿Qué RC es de casualidad, Luis? Es... es de la... no de 9 estrellas, sino de 8. Anterior. Ah, es la última que me falta. De hecho, a terminar la de 8 estrellas. Abate un Kirin. El rayo sí golpea 2 veces. Y de hecho, es una misión para mejorar la granja, creo, o algo así. Bueno, en fin. 50 minutos, creo que todo bien. Esta ¿Él armadura aparece total. en el 1 o en el 12? Creo que Él en el 12. aparece
Creo que en el 2 apareces más rápido. Tiririri. Ahí en Altiplanos Coralinos nada más están esos dos campamentos, ¿verdad? Oye, déjame ver si yo tengo más. Sí, yo tengo dos nada más. Pero no sé si habrán más, probablemente hayan más. Cerrado, pues yo sí he buscado por ahí, pero no he encontrado. No he encontrado más. Este Kirin es fuerte, ¿no? Lo compararías con otro de los dragones ancianos que hemos matado. Quizás no el Valhazak, pero. Es el más simple de los dragones ancianos. A yo. O sea, que quizás no una. Quizás es más peludo que el Kushala, pero Ok. no que el de Ostra y el Baldas. Ok, entonces me va a meter nada más una piel armadura y una mega droga. Pero no con la cosa de la mega droga ni nada. Así que para no gastar el extracto pálido. Es que tú tienes armadura de Legiana, ¿no? Ajá, tiene, pero no contra el trueno, pero no tanto, pues. No, te va a volver mierda. Esa es la habilidad del Legiana, el trueno. Ay. Entonces déjame comerme una comida con mejor elemental. Y lleva fuego de arma. ¿Fuego de qué? Fuego de arma, o sea, en el arma fuego. Hay un manto antirrayo, no sé si lo tienes. Sí, sí, lo tengo. ¿Dónde está eso? Se me tarraya. No, vaya, el manto de vitalidad y el manto antirrayo. Yo ni me acuerdo, pero tú puedes sacar el Kirin. No me acuerdo. Sí, yo creo que sí. ¿Te acuerdas del Kirin de rango G del Free Unite? ¿Te acuerdas cuando tuvimos que matar dos de esos? En un Marica. espacio súper cerrado en el volcán. Era peludísimo. Saben aparecer el carrusel. Te venían por detrás, tenían por adelante, venían por detrás, tenían por adelante. Bueno, aquí conseguí un menú con chile. Me alegra que ya están mejorando poco a poco la cantina y me está saliendo comida mucho más yuca. Son al azar, o sea que tú vas por una expedición, consigues un ingrediente. Sí. A veces por recolectar ciertas cosas en el mapa. También esto de medir un ingrediente que por conseguir las cosas ámbar esas que yo agarro. Que te dan también puntos poker. Bueno, ya estoy listo. Verificar. Los mantos, una de vitalidad, una de broma. Miel, poción. Ah, bueno, poción fría me la llevé porque, bueno. Déjame guardar eso. Y antídoto también, ¿no? Bueno, antídoto siempre es bueno llevar, nunca sabe. Bueno, voy. Yo me quería hacer la ropita de verano, pero te piden unos huesos ahí que yo no he conseguido, chico. ¿Cuál es la de verano? Creo que- ¿El traje de uso? No es el de samba, que es como de la samba. ¿Y cuál es ese? ¿Dónde está ese? Pero es una El armadura, rango. armadura superpuesta. Es el rango armadura. maestro. ¿Es de rango maestro? Sí, de rango. Pero son tienen unos huesos que me imagino que son de nivel más alto de lo que yo estoy. Ah, ok. Ah, entonces no tengo manera de hacerlo. No, a ti te tocas el de uso. El de uso yo sí me lo hice el año pasado. Y ahora creo que viene el evento de Halloween y tal.
coño. La risa que ese ataque antes no lo tenía, graciosamente era un caballo, nunca tuve ese ataque, una patada de caballo así con las patas traseras. La armadura de Kirin es igualita a la del film. O sea, bien fea. Y bien como de carnaval de Brasil. Muy Sí, estrambótica. es una pantaleta y un casco con el cuerpo. Bendito sea este manto, yo. ¿Tú te fijaste que el manto sí se va desgastando? Va perdiendo escamas a medida que va recibiendo impactos. Sí, sí. Y eso es lo que genera el cooldown. Por lo menos depende, ¿no? Porque en el de vitalidad eso es lo que genera el cooldown. El Ese ataque coñazo también era nuevo. Uy, uy. Pero mano, déjame en paz. Ajá, ahorita está como en estado excitado y es invulnerable. Tú le pegas y el arma. Tú le pegas y el arma. Pero eso sí lo tenía antes, ¿no? Sí. Pero qué fastidio ese rango de esos truenos. Ajá, ahí no está recho, se le puede. Le puede estampar. Pero yo nunca he podido hacer esa vaina ahí. Vamos a estampar. Ahí me salió, me salió. ¡Tum! Uy, buenísima. Rompele ese cuernito. La dificultad en el Freedom es que aquí, o sea, aquí no tiene un ataque que en el Freedom sí, que es que él hacía como una carrerita que te quitaba vida, pero no te tumbaba, ¿te acuerdas? Sí. Aquí se lo quitaron. Porque es que también eso está desbalanceado, o sea, era hacerlo más difícil solo porque sí, ¿sabes? Creo que no tengo broma speed, güey. Mira esa estrategia, ¿viste cómo se metió ahí? La vuelta, mano. Hecho en Empire. ¿Cómo se llamaba eso? Ahí solté munición, porque la Uy, fastidioso. Epa. Epa, se bugueó.
Bendito sea el manto de vitalidad. Mira, no se ciega. No lo voy a imaginar, por si le caen unos truenos encima y no le pasa nada. Creo que el Kirin del otro tampoco se lograba cegar. Este me. ¿Está en amarillo? Sí. Ah, entonces si está en amarillo, tú te le montas. Ah, claro, pero no tengo munición. Sí. Tampoco no me le han dado mucho. Se está moviendo tarde. Sí, güey. Uy. Haciendo bullying este men. Ahí, sí, ahí. Arriba, ¿no? Sí. La plaga de rayos, chamo. Pero la plaga es demasiado yuca, la broma manta. O sea, es bien de pinga ahora que puedes llevar dos. Nada más con el manta de rayo que eres de vitalidad. Uf, ¿cuánto chance no te da? Hay uno yuca que yo no he conseguido. Porque tienes que matar unos monstruos curtidos. Se llama manto de firmeza y hay uno que se llama manto de evasión. El de evasión literalmente va de solo. O sea, se quita cuando te van a atacar. LOL. Ah, mira, se está muriendo. Ah, pero este no se cae. A cometer el error del imbécil del comandante. Que era que tú eres Sora McDonald. Pues, este yo diría que es el más sencillo de todos. Oye, vi el video que me pasaste del Rise. Qué cosa tan chimba. Sí, no, Y y me de puse hecho, a el ver. Rise se ve como pobre. Es como tú dices, parece el de PSP, pero HD. Y eso es como una... Es un downgrade al final, porque por más que a uno le guste, porque a mí me gusta, o sea, Sí, el pero... modo clásico, pero la verdad es que el Monster Hunter World parece más nuevo. Exacto. Parece que el otro hubiera venido antes. Es más, yo creo que te hubiera gustado más una nueva versión del World. Otro DLC, ¿sabes? Que tuviera al Jeff Menro, la vaina esa que cazabas en el tri de las arenas, que era un dragón anciano, que era una vaina gigante, se movía por las arenas. No, yo creo que la hubiesen pegado Más una casas con de dragones ancianos, ¿sabes? Como el Jack Matsukami. Lo que te creo que pasé por el otro video. lo hubiesen pegado burda con una actualización para meterle bajo el agua. Tú también, uff, y hubieran puesto la guía cruz y eso. También creo que hubiera sido. No tengo la. Está soltando, es cápsula Draco y cápsula Draco no sirve. LOL. Le rompí. Tú le pegaste, le rompí lanzándole cositas. Te lo creo. No, yo lo estampé, Ah, ok. Duro, durísimo. A mí no me dejó, me le monté encima, no quiso lanzar el gatillo. Ese no entiendo qué define eso.
Ah, claro, pero conviene lanzarle cápsulas Draco porque eso le va metiendo la debilidad de él, que es dragón, ¿no? Él es débil al dragón, ¿no? Débil al Ese- fuego. y no, y no, y no es dragón al 2, ¿no? La mayoría de los dragones son débiles al dragón. Pero no vi, no me acuerdo. Sí sé también que la debilidad principal es el fuego, pero... ¿Viste cómo le rayaste la piel? Pero que no rajado y el cuerno se lo rompiste de tanto estancarlo contra la pared. Mataste al pobre caballo, yo. ¿Estás contento? Como yo terminé por acá. Uy, bien, tesoro dragón. Mira, no le deja disolver, no le deja disolver. Salí y volver a la sala de reunión. Sí. Sí, ya le di, ya le di. Uy, cuerno de Kirin celeste, buenísimo. Pero tú lo tienes en disolver. No, lo tengo salir y volver a la sala. No sé. Bien, Oceanita. Uy, a ver, ¿qué conseguiste? Nova Cristal. Bien. Papá, ese Kirin lo agarró los tupamaros, man. Tuvo malandro con eso. Qué lentes más feos de... Bien, otro cuerno de Kirin celeste. Una gran recomendación. Esa gran recomendación hacen bastante falta también. ¿Qué pasó? Pensé que ibas a probar otra arma, aprovechando que tuviste que matar tantos monstruos con nosotros que no te sirven para mejorar más Catán. No sé, no. Yo creo que las dualidades te pueden gustar, porque tienen la misma agilidad que la Catán. No es que uno revisa la granja aquí en Celian. Ah, claro, pero yo le di volver a la sala de reunión y me trajo para la sala de reunión de la hijo. 森の Aguante 調 gallo 査に行く ya. ようですよ。 Ah, pues creo que no importa, igual de distancia no nos podemos meter en las misiones, ¿no? Sí, pero me dijo que la granja está llena, quiero salir. Y ya va, en el iceberg no está la granja. Sí, ¿no? Me imagino, Sí, desde esa ciudad. hay un huevón ahí que te... Es el mismo que te trae lo del Argosy, como que pusieron una carreta que como que hace intercambios con Astrea. Entonces están las entregas de la granja ahí. Mm. Aquí está. Sí, porque ya se me está llenando. Miel. Y le vamos a meter una mejora de Ah, claro, la sumisión. Ajá, conseguiste lo que querías. やるわよ。 Sí, nada, yo los lentes los tenía, que lo que más me preocupaba, pues se me iba a acabar el tiempo y no sé cuándo vuelven a ponerlo en la... Veía con esto, completo... La vaina es estacional. ¿Cómo estacionar? Tendría O que sea, esperar es hasta el el- siguiente verano, ¿no? Exacto. En diciembre ponen uno que es como de nieve y tal, de Navidad. Y ahorita en octubre ponen uno que es como de miedo, araña. Ah, mira, pero por completarlos aquí es donde sacas puntos Poké, Luis de ahí. Pero tengo dos misiones de las limitadas que me parecen símbolo de interrogación. Ah, te dice son, tienes que averiguarlas tú mismo. Mm.
Y aquí también es bueno hacer eso, porque ahí también te dan las armaduras de armas, ¿sabes? Sí. Las esferas de armadura. Las armaduras, las que dije. Captura monstruos grandes. Weavers nadadores. Completo una misión más en los altiplanos coralinos y termino otra. Tengo que empezar a farmear esas esferas de dragón. Margot si no ha vuelto, ya acaricié mi cochinita. Vamos a la sala de reunión para ir para mi casa. Oye, es que no quiero pasar, o sea... Bueno, en parte creo que también te conviene, ¿no? Para terminar de tener todo en todas las estrellas, pero es que siento que... Coño, terminar de sacarle la chicha al juego hace antes de que... de pasar para el Iceborne, güey. Ya después del Iceborne literalmente hay que concentrarse en el Iceborne. No conviene andar haciendo misiones de nivel bajo ni eso. A la Frucatruf. ¿Te crees? Yo para la Iceborne tuve que hacer una de misiones de nivel bajo porque había que adaptarse a ciertas cosas, porque tenía que mejorar unas armas. Porque yo me pasé el juego base como con 2 katanas. Tenía una de hielo de Legiana y tenía la de Nitro. Entonces tuve que hacerme varias armas nuevas, que si de agua y de fuego, porque no estaba pudiendo. No. Hubo una misión que estuve como una semana haciéndola y se me acababa el tiempo, loco, no podía matar al monstruo. No tenía suficiente daño. Que de pinga, pues que... Mala mía que te interrumpe, pues que ya me deja cambiarle el color a las armaduras. Entonces nada, tuve que hacerme el arma de Anjana esa toda papeada. Tuve que farmear un poco de Anjanas de nivel bajo. Ahorita me gustaría hacerme el arma, por lo menos yo tengo que hacer unas misiones de nivel bajo, porque quiero hacerme el arma puñada del rátalo. Te falta rubí y cosas así, ¿no? Ah, exacto. Sí, es que eso es lo que yo le dije a mi primo, que por más que sea, cónchale. Ya, o sea, ya llega el punto, ya ahorita, ya es que tenemos que chantarnos para... Mismo para mejorar armas, bromas, yo tengo... Mismo ese Yaratodos que te dije, imagínate, no tenía un martillo de agua, ¿por qué? Porque bueno... Que me trajeron los buscatrufos. Me trajeron vesícula de rayo, bien. Más vesícula de rayo, bien. Pero por eso es que se me están acabando los puntos, pues no estoy haciendo misiones de esas. Chamo, yo tengo los pies muy de pequeño. ¿Los qué? Los pies. ¿Cuánto tallas? 39. ¿Cuánto? 39. 39. Ah, tampoco es tanto, yo calzo como 42 por ahí. Oye, pero de 42 a 39. Pero sí, o sea, me los estaba viendo ahorita proporcionados con el cuerpo y sí son como chiquiticos, marico. La geisha, la geisha. La No, geisha. no. En Asia fuera es bella. ¿Tú estás grabando hablando de todo? Mano. Claro que estoy grabando. Ajá, pero ¿cuántas horas de juego lleva? O sea, tú tienes como 200 videos en cola.
Más o menos. Si supieras que no, o sea, pensé que llevaba más horas, pero yo apenas como 83. O sea que tienes 83 videos, porque yo veo que tú subes videos de 1 hora. Más o menos. 83 semanas de publicación. Vas a tener que empezar a subir los diarios. Vale. Bueno, cuando no los tenga que editar tanto, sí. Bueno, vamos entonces a ir haciendo las misiones. Esta está fácil, que es un gran Yarga. No lo tenemos. Yarga level up. LOL Drama Dogogama. Mano. Esta gente de Monster Hunter de Parancistrolcita. Me pregunto quién tendrá la misión de esas misiones. Ah, mira, esta es la misión del chef. Mata 10 guirros. Ah, LOL. Tú habías venido para acá, hay una zona de entrenamiento. Golpea los objetos situados en la zona de práctica. Coño, qué fino. Sí, eso fue lo primero que yo fui y dije, oye, es que hay una misión que te manda. Ah, no, mentira, esa misión te manda para la arena. Pero antes de yo ir para la arena práctica con el gancho, ahí fue donde vi la broma de que te lo estompas y luego te lo montas encima y todo eso, las diferentes técnicas. También me pasé por ahí por la broma esa. Ya ni sé para dónde mandé la misión, que ya ni vi. ¿Cómo haciendo la misión? Un Dodogama. Creo que es en la broma esa. ¿De la qué? Al agua. Sepa que era débil un Dodogama, era el agua. Era el agua. No sé, voy a... Es débil al trueno. Cambiar equipo. Yo no me he fijado si. Ladito de cache. Y vamos a aceptar eso. Por lo menos yo aquí tengo 3 campamentos y tú tienes nada más uno, hay que buscar los otros. Ya, yo tengo dos, tú tienes 2 campamentos y yo tengo 1. Ah, sí, porque este es el lecho de los ancianos. Yo no me he puesto a buscar casi nada por acá. No me ha dado el tiempo. Qué triste que no tengo de pana ni una sola cosa. No, la tengo puras joyas que no sirven. Solo tengo una joya de ataque. Ah, porque tienes que hacer misiones. O sea, mientras más misiones haces, más te dan. Exacto, más te dan. No, yo le digo a mi primo que de vez en cuando hay que chantarse. Es esto que estamos haciendo nosotros ahorita. Más tienes que subir el RC por lo menos a 50 para que te desbloqueen misiones y cosas. Pero esto, cada vez que nosotros hacemos una de estas misiones, ¿me sube el RC? ¿O era nada más en eventos? No, te sube el RC con cualquier misión. Eso es como una experiencia que se vaya. Ah, por eso mi primo llegó a 30 y pico y yo llegué tan poquito. Porque él jugó solo aquella vez contigo. Bueno, solo no contigo.
A mí me da risa este bichito comiendo tierra, weón. Porque mientras la otra iguana come animales, este come tierra. A mí el Dodogama me cae bien, me parece que es un monstruo bien inofensivo. Se ve buena gente, ¿sabes? Que no jode a nadie, no como el Betel. Sé que es un cáncer andante. El Betelgeuse o el... Parece una falta de respeto si no te ayudo a pelear, sino que me dedico a buscar esa broma que me falta. No. Bueno, no, lo busco otro día en expedición. No sé. Epa, pero este loco está grande, ¿viste? No, no sé. Un poco grande. Capaz y nos actualiza el récord. La animación, uno de los pájaros estos que no sé cómo nos atacan a nosotros en vez del monstruo. Quita la cola. Pero no sé qué hará aquí. Me lo pondré contra la pared. Se enterró, se enterró. ¿Sabes qué tan débil este? Vamos a ver si lo podemos capturar. Ah, no, qué fastidiosos son. No lo voy a matar. ¿Para qué me hizo detonar la broma nitro? Ah, si no te quitas el estado nitro cuando... Antes de que detone se explota. Tienes que robar, tienes que robar. Ah, pero explota, o sea, si no te lo quitas a tiempo explotas. Ajá. Yo pensé que era que nada más te dejaba más, o sea, vulnerable a un ataque de nitro, pero que no... Ahí. Yo le pondría la trampa por si abajo. Lol. Parece que cuando se entierran así de panes que está bien de... Pero se están pegando duro, pues este loco es rango alto. Bueno, parece que este es como el gran Yagras de este mundo, ¿no?
A ver, lo que me está dando extracto nutritivo. Pues por lo menos ahí te dice cuánto rango de cazador subiste. Ah, quizás a ti no te dice porque no has hecho lo del... Ah, no, pero no debería ser. Ya debería decirte. ¿Qué cosa? Lo del iceberg. O sea, uno sube de RC cada vez que hace una misión, no te pone una barrita que... No me fijé, pero. Tarjeta del gremio. ¿No es que dice mi RC? Eh... Mira. O que cambié de sesión online. O cambió los detalles de la sesión online. ¿Tú sigues dentro? Sí, abandonaste la sesión. Es que la puse con RC parecido. Y ahorita que lo pienso, obviamente no se va a unir nadie. Pues posiblemente nadie tenga un RC parecido que yo tengo. Si no, o son pollitos que acaban de comenzar el juego, son más bajos. 正門前に調査班が集まっています。 Pero ya me metí en la tuya 森 otra の vez. 調査に行くようですよ。 Nerd gigante. No, y si tú crees que la Nerd gigante era una ladilla, espérate que escuches cada vez que vuelve. ¡Ve el cabana! Ahí fue donde te quedaste pegado tú. Que me hace loco. Ya lo lograste matar. Ah. Albergana. ¡Ve el cabana! Ok, tenemos que capturar a un gobernador. Vamos a aprovechar a ver si hay un lavacio de un Yarotodos Plus. Ah, creo que necesitaba Yarotodos Plus. Vamos a ver si hay uno por ahí. Y una misión que no tengamos de esas de rango alto. ¿El Yarotodos era débil a qué? El agua le quita el barro y el rayo lo jode si no tiene barro. Verdad. También tengo que matar a algún diablos. Necesito el cuerno majestuoso. El colmillo de todo y cada Sheldon. Eso sí es de pinga. Las armaduras de Monster Hunter tienen mucha transición, pero las armas te van a gustar, pero las vas a tener siempre ahí, ¿sabes? Y ahora que de paso te dice que mientras estás mejorando qué armas están en tu inventario y cuáles no. Está muy fino.
Mira, Luis, ahí por lo menos ahora las de 8 estrellas también me sale completada en gris. Como que falta algo ahí. Mira, si la base el monstruo de magma. La base contra que era débil. Eh, Viste que se dañó toda la cosecha de lavanda en Francia por las altas temperaturas. Había visto, pero con todo lo que está pasando me sorprende. Hace rato se están perdiendo un poco de cosechas por culpa del calor. El agua es débil al agua, la opción es Al agua. Sí. Perfecto, hora de estrenar por fin mis sables sagrados que tanto que me costó hacer. Pero ya no me está saliendo la misma comida. Una pregunta cuando los menús, los ingredientes no se te acaban, ¿no? No creo, no sé. Bueno, esa es listo. Yo estoy listo, sí. Ya. No, lo estoy esperando la misión. Mm. Ay, ¿Sabes qué otra vez me gustaría probar? La del insectos que tiene mi primo en la cabeza de Gus. Oye, qué chévere. el Clive Insect. Ay, no me traje mi broma ahí. Ah, mira, estoy en la zona de la espera del bus. ¿Daijoubu desu ka? ¡Iza! También Mira, atrapé, necesitaba, creo que era una una broma de Ratian para mejorar la sigua que tú me dijiste. atrapé un gecko crepuscular. Es la iguana, ¿no? Es rojita. Ajá. Yo creo que le puedas montar a los Barbies.
Ah, claro, este es el recorrido que uno hace cuando por primera vez viene por... Haciendo bullying a unos barrios. Unas huellas de un animal que no conozco. Lo que sí yo hallo es que, por ejemplo, en el de PSP había mucha más gestión del gato. Era como Que lo que pones a entre... entrenar y todo eso. Yo pensé lo mismo y tenías varios. Es exactamente lo mismo. ¿Tú te fijaste que por lo menos en la bolsa, los materiales que te llenan realmente la bolsa es lo que tú puedes usar? Los minerales se van como que derecho para la broma. Sí, los materiales de monstruo van directo al baúl. Y los minerales, ¿por dónde broma? No hay que comprar 800 picos para picar. Eso sí de tener un fastidio, ¿no? Hay pico de calidad, pues si no, se te acaba ahí mismo. Era más rolero, pero
Yo estoy encontrando el otro campamento. También hay que como que alejarse mucho. Me imagino que está escondido como siempre. Me que es gracioso porque aún no hay forma de como comunicar. ¿Sabes que la parte de atrás tiene donde está el campamento uno? Atrás tienes como la entrada como por donde llegaste. No, aún no hay conexión por ahí para ningún lado. Es cierto, algo me está llamando que como por aquí. Por aquí hay algo. No, mira, sí, ya está abierto. Ahora sí puedo bajar por aquí. Ese loco siempre tiene que aparecer. Me imagino es al desarrollador que se le ocurrió la idea de ponerlo. Estoy riéndose. Que aparezca cada 3 segundos. Que si lo maten, que aparezca ahora. Me siguen apareciendo unas huellas viejas de un dragón que no conozco, de un bicho que no conozco, ¿viste?
funcionando. Sí, esa erupción le hace daño. Mira, ya con el otro, está con el otro. Mira, esta casi lo aventura. No pongo. Ya está cogiendo, ¿no? Está cogiendo, ¿no, Luis? Con otra. Tucutucum, tucutum. Este es el poquito tiempo que te dan para... Cuando lo capturas te dan como menos. Si el sello de Huerviano de oro sirve para qué. Ya.
¿Qué define que un monstruo salga en la arena o no? Yo de pan no sé. Hasta el día de hoy no veo que lo define, porque que lo captures no necesariamente. Creo que es que hagas como una misión especial. Que alguien te manda a capturarlo. Y lo captures y desde ahí empieza a salir como que siempre o algo así. Como que Misiones, tú sabes. en las misiones de 4 estrellas ya no me sale completada. Ahora me pusieron arena especial Ratian de 4 estrellas. Ah, Es que es una locura, es como que tienes que ir terminando o haciendo más misiones, no sé qué es, Luis David. A mí también me han desbloqueado misiones al azar, que yo hice una misión así random. Y de repente se me desbloqueó algo más porque sí. Como a veces que te digo, que regresé a una misión y no sé, por alguna razón aparece que alguien quiere hablar conmigo. Pese a que no 正 haya 門 hecho 前に ninguna 調 misión 査班が集 relevante. まっていますね。森の調査に行くようですよ。 La del Tarot, no sé qué vaina, la broma esa dorada. Me salió cierto, pero estamos terminando una de esas misiones de allá. Y, y ya. O sea, de repente ya, cuando vine a ver, estaba ahí el general Kisena queriendo hablar con uno. me toca matar. Retorcido. El cuerno retorcido, pero no es muy bueno, pero son buenos materiales. Vamos a ir por algo en los altiplanos, ¿no? Altiplanos coralizos, creo que me falta. A ver qué podemos matar en... Sí, en los altiplanos coralizos es una sola misión más y me dan 2 esferas de armadura avanzada.お待ちしてました。 No tengo ninguna misión ahí que no haya hecho ya en los altiplanos coralizos. Vamos a matar un palomo. Palomo que casi nunca lo matan. ¿Qué broma era débil el palomo? El fuego también, ¿verdad? De pana que no molesta que no puedes ver el bestiario desde tu cuadernito en apunte, ¿sabes? Sí, el fuego. Tiene el fuego.
del doctorado. Vaya. Trabajo bien hecho. La satisfacción, la satisfacción. Sí, ya vamos a ir viendo qué misiones faltan. お待ちしてました。 ¿Dónde es que tú mandas a buscar cuernos de Kelvin? Pues normalmente solo está en los primeros mapas y solo salió un Kelly, pues. Huracán.
Mira, lleva agua. 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 Es un huracán en el valle. Exacto, y este inicio estaba bloqueado.
12 Blade Blade. ¿Cómo se le está saliendo la baba? No me voy a atacar. Opa, ¿se te cayó? ¿Te cayó lo de ahí? Yo le pondría la vaina para ver. ¿Se te cayó? No. Estaba cerrando la ventana. Últimamente hay unas lluvias como de huracán, ¿no? ¿Quién? No, cayó en la trampa pero me durmió. No cayó en el blanco. Ahora sí. A mí también me durmió. No puede ser. Falta. La criatura esta no me hace trampa, mostrico el concho. LOL, mira cómo me quedó la animación, el loco pegando un grito. A que me da la piedrita de lado. Y era con él, ¿no? Que daba la piedrita. Sí. Pues me dijo que puedo completar una entrega, o sea que me la dio y no me di cuenta. Bueno. Capaz la agarré y no me di cuenta. 正門前に調査班が集まっていますね。森の調査に行くようですよ。
David, ¿tienes alguna investigación de Yarotodos? Imagino que sí. A ver si tienes una de rango alto. Me la pones. Sí, sí tengo. Sí, ponla ahí para... Que me lleno Jiva. Ya la puse. Ya la sé. お待ちしてました。Lleva rayo que yo llevo agua.
Ah, mala mía, estaba muteadito. Mano, que le hiciste llorar tanto. Y que tanta investigación que tan fácil que investiga este loco. Y no sé, no me indica cuando él está débil para capturar. No me sale la, la calavera. Parece ser que no está. La casa. Vamos a ver a poner. Yo no entiendo porque este loco da tan poco ítem. No hubiera sido porque era una investigación, casi no me da nada. Hombre, te sale un mensaje de aviso cuando la granja está casi llena para yo recoger. 正門前に調査班が集まっていますね。森の調査に行くようです Sí, よ。 te dice que 25 de 30. Ujú. Y le dije, "Ey, tú llegaste a ver para qué son los materiales de Leche de la misión de Witcher. No son para la armadura del Witcher. ¿Y qué es la armadura de Witcher? El skin de Geralt. Ajá. No me fijo. O sea, como superpuesta no me sale. ¿Cuánta miel llevas ya? ¿Necesitas miel? No, ya estoy sacando 12 por... no, mentira. 8 y 8, 16 por misión. Nada más aquí ya me vinieron 128 de miel. Yo voy a crear objeto. Catalizador. Ajá. Ok. Lo olvido y vuelve a poner esa investigación. ¿Oíste? Me dio 2 aletas y son 6. Me faltan 4. Ay. Poción máxima. Mega nutrientes más mandrágora. Mega nutrientes, nutrientes más miel. Nutrientes.
Está azul más bicho malo. Y finalmente quería hacer. Ajá, tengo que poner a reproducir. Es semilla de poder y toda esa parte. De momento me voy a quedar con la mía. Crear objetos. Mega poción. Ok, me quedé sin miel ya. Ajá, la misma investigación, ¿eh? Sí, lo mismo. Me faltan dos aletas más. Y ese pa' que un martillo de agua. Sí, pues la mejora final de un martillo de agua que tengo ahí. Sí, pues por lo menos tengo las dos espadas de agua que son para cosas como el teostra, cosas que sean de fuego y rápido. Pero el martillo es bueno para todo lo que es acorazado. El huracán. Se puso justo aquí con el coso. Salí en la parte de las esferas del mar. Eso es de pinga que por lo menos pese a que estas misiones ya no sean de tu rango, puedes sacarle como algo de provecho. Todo en el mar. Ay, ¿cómo salgo yo de aquí? Ah, ok, ya vi.
Mira, aquí están los bichitos. Los gaticos estos peleadores. Peleoneros. No me han salido esos gatos, no he logrado ver qué es lo que tengo que hacer con ellos. Están paseando. El manto impermeable es el que sirve aquí, ¿verdad? Sí, lo ponemos. El Kiaruto. Mira, un anciano. Ah, no, un gato. A veces ese salto es contraproducente, porque muchas veces no le das y después pierdes la barra. Mira, déjame ver si es verdad lo que dice mi primo, que dándole carne a estos locos. Cuando el gatico este equipa, Carne, hay que darle carne. según mi primo, carne cruda, dejársela así en el piso. Pero yo no tengo. Aquí hay, los cosos estos, los aposeros. Ah, los chapuceros. No sé cómo funciona, man. Bueno, entiendo, no sé pana cómo hablas con eso. No sé dónde sacó mi primo la carne, pero... Yo les voy a dar un pedazo de carne en el piso para que pues. Ya lo hizo. No, conmigo no estoy interactuando. No hicieron. Nada de eso, no entiendo. Porque tú sabes que hay una persona que te dice porque tienes que investigar a estos gatitos, pero... ¿Los gatitos hablan con él? No sé. ¿Será que tengo que decirle que haga algo? Alguno de los poderes de gato.
Bueno, no sé. Buscaré cómo se interactúa, porque mi gatico tampoco me dice nada. Yo creo que por eso en este mundo hay tantas cosas de agua, no sé qué cosa. Para limpiar al barro y limpiar al Yarotodos y A ver, capturado. sí, ya ahorita sí me salió la calavera. Mira bien, medio LED de Yaratodos 3D. Eso lo estoy quieto. Ah, no me deja. Ah, claro, tengo que ponérsela aquí, ¿no? Ah, no. ¿Ah? Sí, sí, tengo que ponérsela aquí en este lado. En el poquito de tierrita que hay. Muévete de ahí. Verga. Ay, chamo. Salir y volver a la sala de reunión. A ver si me da las dos aletas. Ya de uno. Para continuar con la visión. Ah, mira, no solo me dio, sino que me dio la gema de Weaver. Ay, pero me dio una sola aleta. Ah, qué triste. Bueno, me dio una gema de Weaver que siempre es útil. Ingrediente añadido, Dracoflor. Bien. El que me parece completamente inútil es el Argosy, weón. De pana ya no. 正門前に調査班が集まっていますね。森の調査に行くようですよ。 Es que los buscatrofos, eso es para traer materiales de esos que a veces te piden mucho, ¿sabes? Los materiales raros nunca te van a traer. También no sé si pidiéndoles otras cosas. Fino fuera si traer vale, una cosa así, eso sí me hace falta. Menú de sol de verano. Pero es. Creo que es distinto. En función de en qué sala de reunión estoy. A ver. Menú de sol de verano. Aquí. Sala de reunión. Ya pues de la investigación. Ya vaya.
Ajá, ¿y aquí qué? Es distinto de bola, este ¿Qué más cosa? arrecho. El menucito ese del cocinero, si me vengo para la otra sala de reunión, me da más bufo, más yuca, ¿ves? Qué pena. El iPhone parece algo totalmente separado. Lo cual es un poquito chimbo, ¿sabes? Porque si tú quieres estar en este mapa por alguna razón, ¿sabes? Te gusta más el diseño de este mapa. O extrañas estar en esta sala de reunión. Sí, es distinto. Debería Eh, aparecerte el mismo menú, pues yo supongo que ya tú tienes ese rango, pues. investigación. お待ちしてました。 Casa Yarotodos. Vamos a llevar el manto ese para que el fastidioso ese me deje en paz. Voy, pégale sabroso. Ay, esa gelita. Impermeable, reduce daño por agua, anula la plaga de agua, reduce toda restricción de movimiento en el lodo y anula agua y las anula en agua profunda. Sí, prácticamente hace que el loco no, el CC que metan no sea nulo. Los mantos son, yo creo que en cierta medida algo que está muy roto. Sí, sí, pues vas a anular un monstruo completamente. Sí, bueno, ¿qué vas a hacer? No usarlo. Mecánica que tiene el juego. Munición de estinga, munición de estinga. Coño, saltó. Bien, 160 puntos. Eso vale. Sabio Wiberiano está como más extraño. Lo siento.
Como que le hiciste que lloró tanto, ¿no? Vale. La capita es. Esa es la broma esta, por la vaina tuya, cuando te llegue el anterior, yo no sé para qué hiciste, si hubieran doradas blancas de... Ajá, si yo envaino la espada, ¿verdad? ¿Puedo hacer qué tipo de ataque? Otra más. Puedes hacer una con la del mismo PC que es el esquivadito. ¿Vamos a llorar por allá? Creo que está en morirse. Sí, sí. Puse trampa. ¿Qué le estás inyectando? ¿Le metiste algo de dormir? No, le metí unas piedras. Algo. Y ahorita en un ratico voy a ir a buscar a Iris, ¿viste? Dale, sin rollo. Pero después vuelvo, si sigues aquí. Y no me dio todo y me dio la gema de Will. Como dejar de hacerte loco. Y buenísimo, necesitaba 2 gemas de Will para 2 armas distintas. Necesitaba para el arma de dragón. ¿Qué te toca hacer hoy? No, vamos a hacer misiones normales para ir terminando las de RC alto. Ah, y el Iceborne comienza otra vez con RC1, pero del 森の Iceborne. 調査に行くようですよ。 O sigue con que estrella 10. RC1 pero del Iceborne. O sea que es una No. estrella, pero Iceborne. Ajá, exacto, porque te van a crear dos misiones, o sea, dos tipos de misiones, rango maestro y rango normal. El rango maestro es nada más en el Iceborne. Sí, Ahí. es como la Terminé. caraja del gremio en el... Ya, pero el Iceborne te sigue aprovechando estos mundos, ¿no? Te sigue mandando para el lecho de los ancianos. Mandan para todos los... Y añaden uno nuevo, que es el de la nieve. Pero, sí, te mandan. Pues serían muy tontos si perdieran esos mundos, ¿sabes? Exacto, que fuera pura nieve. De hecho, al final, lo que hacen, yo es que cuando te pasas todo el juego, que subes así todo, te desbloquean una vaina que se llama Tierras del Desafío, que es como un mapa del tamaño de un mapa normal, pero que tiene todos los biomas. Y entonces como que la dinámica es que tú vas cazando monstruos en función del bioma, Ya, y pero ese tiene un bioma... mapa completo. Sí. Ya, Y pero ese ¿sí es bioma gigante en todo el mundo abierto? ¿O es reducido? es reducido, pero están todos los biomas. La cuestión es que
hay una dinámica que es que si tú cazas monstruos en un bioma en específico, ese bioma va subiendo de nivel y se va poniendo más peludo. Y cuando se pone más peludo es que salen los monstruos nuevos. Que es que si el Rayán, el Rátalos dorados, plateados, sale que si... O sea, los nuevos, pues los que no hemos visto. Aquí. O sea, que es la única manera de ver a esos monstruos. Exacto. Está bien fuerte. No, y para cazar al Nergigante versión Puyá, te lo desbloquean cuando llegas a rango maestro 100. Lo que hice bien, pues literalmente es el único martillo de agua. No hay otro árbol. Ahí, el martillo de agua, no hay otro que sea ese. ¿Qué significa que en una espada salga sello de los ancianos, Luis David? Que tiene efectividad contra dragones ancianos, creo que es. Pero ya te digo. Chamo, puse sello de los en Google y me sale sello de los 7 arcángeles, sello de los dedos del ring, sello de los 8 trigramas. ¿Qué es eso? Mano. Ajá. Es una de las mecánicas más importantes para facilitar la pelea contra dragones ancianos. Cuando avance lo suficiente en el juego aparecerán estos poderosos enemigos. Cada uno de ellos es obviamente vulnerable a un tipo de elemento o estado alterado específico, como puedes consultar en la entrada correspondiente a cada uno en el bestiario. Sin embargo, todos son vulnerables al sello de los ancianos. Casi todas las armas tienen un elemento o estado alterado relacionado. Sin embargo, algunas de alto nivel tienen además, debajo de su elemento, una línea extra en la que se indica sello de los ancianos, bajo, medio o alto. Si esa línea no aparece, el arma no lo posee. Antes que nada, debes saber que el sello de los ancianos solo tiene efecto en dragones ancianos. Lo que pasa con estas armas es que a veces, al golpear a un dragón anciano, hace que no pueda usar sus habilidades especiales de forma temporal. Esto significa que puedes evitar, por ejemplo, que Teostra use alguno de sus ataques como la tremenda explosión que hace al levitar. Ten en cuenta lógicamente que un arma con sello de los ancianos alto conseguirá este efecto antes que una con sello bajo. Es posible que de cara a estos monstruos pueda interesarte algo como sello de los ancianos. Está yuquísimo eso. Estoy viendo que la más yuca necesita Nergigante pero necesita Nergigante Plus. Me imagino que eso ni tú lo has encontrado, ¿no? Bueno, no sé. Tienes que llegar a rango maestro 100. Pues yo vi una que pide cuerno del loco ese que matamos, del final del... ¿Contra qué era que era débil un Tobikadachi? Verga, no sé, el fuego, creo. Creo que era el fuego, ¿verdad? Vamos por uno de esos puntos de Kadachi. También es una misión del erudito tímido. Erudito tímido. Es débil al agua. Ah, al agua. Sí. El Tobikadachi. Sí. Pero otra vez mi primo dijo que no era débil al agua porque tipo que se electrocuta, o sea, se entiende, pero no importaba, ¿no? Ah, mira, sí, es más débil al agua, segundo fuego y el otro hielo.
Uy, papá, Tobicachi, yo tengo unas armas bellísimas para ti. ¿Qué vas a llevarte? ¿Fuego y hielo? Oh, ¿te acuerdas de fuego? Y esas ya no existen. Bueno, yo no las he visto. Ese era yuquísimo, pegaban dos elementos. ¿Sabes lo yuca que es eso? Que era como que eran de ostra Con con Lunastra, cuchara. creo. Creo que eran los dos esposos, era Teostro y Lunastra, una cosa así. No sé, ya no me acuerdo, pero sí me acuerdo que las tenía. Era fuego y hielo y durísimo. Hay una aquí que, pero es fuego veneno, que es de Ratian y Rata. Sí, está yuca igual. Y es doble espada, ¿no? Los únicos que tienen esos buffos son los doble espadas, ¿no? Que solo las doble espadas. Ya lo lancé. Un Tobicachi que hay que capturarlo. Y no perdemos la misión. El cerco del Pulvetarot. Ah, esta yo no la he hecho. Fíjate tú. Sí, que ahorita voy a empezar a lanzar las misiones que no tenemos hecho. Bueno, no sé, las que yo no tengo hecho, pero no sé cuáles habrás hecho tú y cuáles no. Lo único que quería ya completar ya ese bendito martillo de Yaratos. Y vi las misiones que nos faltaban y no había ningún Yaratos pendiente, entonces, concha. Deja ya ese martillo listo. Un martillo de agua y dos espadas de agua. Con eso estoy contento. Velocidad en elemento agua y golpe contundente en golpe de agua. Ya tengo una katana de fuego. Me gustaría mejorar la del Tobikadachi. Vamos a ver si con este me faltan unas cosas de Tobikadachi y una gema Wyverman más. Y ya tengo aquella hacha espada de Draco que, que seguro me ayuda. Ah, mira, me dejaron en la parte donde puedes agarrar fe de armadura avanzada. Pura. Puro, puro chanta. Al final, creo que capaz hay algo positivo en todo esto de la censura. De repente uno se comporta más adecuadamente. Xi Jinping le gusta tu pensamiento. O sea, lo que digo, 10.000 puntos de crédito. si Sí, el yo sé que mundo yo soy igual, o sea, porque, o sea, ni un límite ni el otro. Quizás a veces nosotros nos pasamos, ¿sabes? Zumba. Dios, fastidioso. Dejando aquí por aquí. me encanta la parte en la que tienes que meterte bajo el agua para pasar. Yo siento que el bosque primigenio le pusieron muchísimo cariño, cariño que no tienen los otros mapas así del todo, ¿sabes? Que estar la presentación del juego, ¿sabes? Era como Ujú, es la que tiene que vender. Y de hecho, el bosque primigenio, hasta a mí, de todos los mapas, me sigue pareciendo el mapa más complejo. O sea, es el mapa de pana más complejo, es un fastidio. 4.000 niveles de altura, es difícil memorizar, hacer ahorita, es que yo estoy viendo bien cómo es, pero está peleando con el Raktan. seguro que sea.
Cuando ya tienes investigada a los monstruos en este mundo, porque simplemente lo que hace es seguir a los lafarillos, das 4000 vueltas, quizás hasta te llevan por un camino más largo que el que es, pero mínimo encuentras al monstruo rapidito. Intentas buscarlo por tu cuenta, como que te enrolla, pues son muchos atajitos. Aún no conozco el mapa tan a detalle. De hecho, con la broma de Geralt, yo no sé si es que después de pasarte el juego como que te desbloquean unas áreas más, pero hay partes ahí que yo no vi. Ya mató a Sarratin también. Para acá, papá. Dios tú. No, pero es que yo me cansé de matar a Ratian con algo. No, Eso si fue ya lo- no la mato, pues tenemos millones de ratos. Tenemos matado a HP. Como yo no he matado a ese rato, ¿sabes que Ratian y Ratala son la joya de Monster Hunt? Entonces, tengo muchísimas misiones que no he hecho de las 10. El loco. Ay, claro, que este loco me pega en mi debilidad que es rayo. Muy bien, está más rato. Verga, ya le rompiste la cola. Yo creo que me traje el otro manto del Yaratos. Qué fastidio. El gato que está metiendo unas explosiones que yo no sé de qué se quedó eso, pero muchísimo. Me está cogiendo. Agarré ¿Ya? los materiales, sí. Bueno, no sé, lo vi como cogí. Bueno, no, pero no me sale no sé, pues no me sale el símbolo de... No me sale el símbolo de atrapar, pero... Lo vi caminando como... No, no sé, como que no. Capaz solo caminó lentito. Esa puta ardilla voladora con cara de culebra, no te digo yo. Imagínate la mesa creativa. Muchachos, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, agarren el Nargacuga, le ponen cara de culebra y lo convierten en una ardilla voladora. No, pues siempre te vas a quedar quieto. Fastidioso, vale. En verdad la gente que trabaja en eso es una gente tipo Carlitico, ¿estás claro? Así como que, bueno, marico, yo le puse ahí cara de culebra porque se veía recho. Su trabajo es muy de pie. El problema es cuando no conven. Mira, ahora sí ya está.
¡Ay! ¡No! ¿Qué te fue? ¡No! ¡Vente, vente, vente, No, no. vente, vente! ¿Ven? Ven, pues. Ah, me encanta. Qué malandrín. ¿Tienes trampa tú? Sí. Eso es. Esto es de una misión. Capaz y te la entrega. Escama de Toby Kadachi. Mira, me actualizó la broma, me puso una corona de plata. Este sí es un logro difícil. El de conseguir no sé cuántos te piden, pero te piden conseguir un botón de monstruo que tengan la corona dorada. Que bueno, por lo que viene eventos, logras conseguir 森 varios. の調査に行くようですよ。 Más pequeño y más grande. Ah, qué manguangua. Yo sí decía, bueno, pero como ustedes tienen tantos cuernos de Kelvin, no, qué manguangua. Ah, viste que los buscatrufos sí sirven. Te traen como 4 cuernos de aquel. Qué falta. Acuérdate de avisarme cuando sea la última misión. Antes que vaya a buscar ir. Mira, arena especial Radovan. Por eso.
Tú tampoco has hecho ninguna misión de la arena. Y eso hay que hacerlo también en algún momento. Ah, me he hecho muy poquita. Creo que una nada más con mi primo una vez. Porque esas monedas te sirven para ciertos ítems y tal. Sí, no hay unas armaduras bien estéticas también. No, te estoy esperando. Un Uraragam en la arena. Agua, si no me equivoco. Agua. Porque tranquilo que ya cuando empiezo a tener mis armas en monster de martillo, ya, buenas. Deberías hacerte otra armadura. Para variarla, ¿sabes? Estaba sacando las misiones esas de los cupones, pero es que necesito vale de agradecimiento y eso está como que bien peludo de conseguir. Creo que si farmeamos vales negros, vales cristal negro, a transformarlas en bromas de gratitud, porque esa armadura está muy yuca. Porque te da como 5, que cada monstruo que mates te dé 5 recompensas a más. Ah, Geralt. Dime. La de Geralt, dices tú. No, es la del traje. La que es como un traje de gala. Ah, ok. Entonces necesito convertir vales de agradecimiento. No, vale, cualquier tipo de vales en la... Bueno, pues no sé dónde consigues los vales de agradecimiento más que ahí. No subas, no. Voy a ponerlo en el medio para reventarle la cara. ¡Uy, justico! Viste que los huesos que tienen las patas así de los lados son cuernos de diablo. Es bueno, un poquito grande. Y hay un detalle que cuando le quitas más o menos ¿ves? Si le quitas los huesos, el bicho ya no puede dar la vuelta completa y me da risa. Ah, sí, se empezó a caer. Ay, le puedo reventar todos los huesos. Con los de la espalda, a todos lados. Es bien fastidioso cuando no se los quitas rápido. Empieza a girar. Ahí va otra vez, cada vez que intento quitar uno, gira. Ven acá, papá. Bien, gira. Está viendo mucho. No ves. Hombre. Justo, ya no tienes una pata, ya no tienes otra.
potencia es eso? Puede rodar bien, man. No. Menos dos. La colita es la única que tiene hueso. Ay, no, está bien. Pégale, pégale. Está listo. Para que se despierte, para que se despierte. Ah. Solo que le hicieron anoche a Carlitico. ¿Por qué? ¿Qué le pasó a Litico? Me dieron filete al punto. Bueno.正門前に調査班が集まっていますね。森の調査に行くようですよ。Te vencen los musgorrinos. No, man. Totsugeki. ¿Está Ángel ahí? No. El llamado de Ángel. Estoy aquí. No sé, hice la misión del Toikachi, pero nadie me dio para hablar. Al menos que sea la nave aquella, que también hay que de vez en cuando visitar esa nave que estaba volando. Mira, este estaba golillo, un yargo. Sí, impresionantemente no la ha hecho y es de rango alto. Oshikare-sama desu. Vamos a borrar ese loco, mano. 2x3. Oshikare-sama desu.
También convendría matar un gigante. ¿Esta semana a qué hora entra? La mismo horario horrible, man. A las 6 de la mañana. Y cuando te toca eso, ¿qué haces por las tardes? ¿Dormir? A veces. Duermo un ratico y pues esta semana sí estoy bien productivo, puro editar. ¿Será que todos los Yagras se van a convertir en algún momento en un gran Yagra y por eso hay tantos? A este loco se le corta la cola. Se murió, ¿no? Tatsugeki. Los pequeños Yargas deberían tener una animación de oídos favoritos cuando lo matas al gran Yargas. Porque, mano, mataron al alfa, ¿no? No, ese loco lo que está diciendo es para comer porque yo voy a hacer el siguiente. Pues me están fastidiando. Pero sé que- Vale. ¿Qué pasa aquí? ¿Sabes que supuestamente de pana los Velociraptor eran de este tamaño? Sí, más chiquitos que uno. La aniquilación. Ninguno no va a haber más gran Yargas, man. Oye, la fotico del final, una buena, salí lindo. Estoy metiendo, le estoy cortando una pata. Lo opiné yo.正門前に調査班が集まっていますね。森の調査に行くようですよ。
Catón. Kyoka Kyu no Jutsu. El de Billo es un dragón anciano. Cuenta como dragón anciano. Yo creo que es un Wirren. A ver. Y es un Wirren brutal. Como el Anjana. Mira, una ratia. ¿Prefieres en la arena o en el bosque? Como tú quieras, en la arena. Era débil electricidad, ¿no? Él contra la electricidad, ¿no? La rata. Pero era más él contra el Draco. El Draco. Y segundo, electricidad, ¿no? Se va a llevar un poquito de flash. Para matarla rápido. Tanto trabajo. Ahora me zumben ya encima de ella. A ver, aquí en la arena, lol. Estoy hablando yo. En el Monster Hunter Rise sí hay un beta que es que hay arañas, loco. Hay monstruos que son arañas. Es raro que no tenga, que no lo hayan puesto en esto. Uy, Luis David, es enorme, ¿viste? Está grande. Al menos a mí se me hace que está grande. Actívale la trampa, actívale la trampa. Bien.
sale. Creo que aquí en arena como que sale menos, uno sale ya de lleno. Me convenía capturarla por la gema. Cortate la cola. Sí. Si yo está bien grande este. Oye, sí, está un poco grande. Uy, 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 uy. Para que esa gatita es que. Sí, de tamaño. 正門前に調査班が集まっていますね。森の調査に行くようですよ。 Uno hace esa misión en la arena y ya esa misión no está más, ¿no? Oye, no sé, yo creo que sí, pero. Parece que sí desaparece, otras que no, no sé la verdad. Oye, por lo menos a mí me sale. Yo voy a mandar a Argos a traer otras cosas para ver qué trae. Cosas que no sean piezas de monstruo. No, en efecto desaparece en lo que la hace. En lo que la hace no está más. Pero ajá, por ejemplo, yo tengo hecha una de la arena especial Puki Puki. La tengo acabada. Y igualito está la misión ahí, pero las otras desaparecen. No entiendo. Tampoco entiendo, o sea, porque es lo que te dije, hay una que yo sí te dije, mira, Luis, pero la misión desapareció, tú me dices, no, claro, ahora tienes que capturar otro. Pero capturamos otro y no apareció. Y hay otros que no importa dónde las hagas, siguen ahí. No sé qué va la verdad. Abate 10 girros. Dime. Ya hiciste la de abate 10 girros. No, ya hacerlo. Sí, deberíamos hacer. Me falta esa, me falta matar a otra Ratian pero en el bosque primigenio. Pero ya estamos acabando, la verdad. Ya lo lanzó. Y aquí. Estos son débiles aquí. Pero yo me llevé nitro. Hay que ver el campamento 1. Yo voy al 11 para agarrarlos en donde tienen la carne esa, que ahí por lo menos hay 6. Pero nada más otros 4.
No es mentira, terminé apareciendo en el mismo mapa. ¿Qué me pasa? Aquí en el 11, ¿de qué ir, no? Este. Mira, aquí está el papá de los virus. Matamos. Pues con ese adelanta otra submisión, la verdad. En serio. Ahorita que no hay que agarrar la carne, los locos no están. Fíjate, no están. A ver, ¿dónde tú estás, Luis? Y no está el loco. Chale. ¿Qué pasó? ¿Te caíste? No, que le iba a caer el golpe así de encima, todo épico, y caí en un pedacito de tierra. No le caí encima por 1 milímetro. Oye, este bolón está enorme, Luis, ¿eh? Lo matamos a ver si de reto. Si no es que lo matamos a los viejos por accidente, no. Ya estoy yendo, ya estoy yendo. Pero Fuku se lo ganó. Y como al gran Guirro siempre lo están siguiendo Guirros. Se hago que tener una sumisión de uno, preciosamente. Dos weird de colmillo. Me da varios de gemas de la yuca. Ahí se menciona hasta la lectura para el doctoral. Verga, no me sale ninguno. Uy, falta un solo loco para terminar la misión. ¿No mates a ese? Lo mataste.
aguantó. Yo creo que este ya está para capturar. Uy, vente. Vente lo para acá para la trampa. Ajá. Uy, no está. Pégale. Sí, no estamos tan fuertes entonces. ¡Ay! Mira quién apareció. Ay, que si no me gusta, yo no he comido. Ella sí lo va a comer, ella sí lo va a comer. Mira ahí. Toma. ¿Lo mató? Toma. Este golpe te llega a pegar con el Odogarón y pega durísimo. Creo que me mata, de hecho. Si llegase me mata. Mira, pues ni lo suelta. No, que está medio matado. Se lo va a comer, ¿verdad? Estoy esperando por la animación, pues me llama la atención. ¿Lo suelto? Ni lo suelto. Bien, lo garón ya está capturado, Lo vas a capturar. Gracias, David. Yo. Voy para allá. Mira que por ahí está el gran Kiro, no haya matado un Kiro y todo. ¿Pudiste? Lo que no quiero es que caiga en la trampa el que no es. Uy, menos mal. ¡No! ¡Mátalo! No, está cojeando Luis David, la trampa. Yo no tengo más. La trampa, Luis David. O pégale. No. Ponle la trampa, si me pones la trampa la captura. No, se nos fue. Ay, por un poquitico. Puede ser. Mira, de casualidad tú no tendrás que buscar Iris. ¿Ah? De casualidad tú ya no tendrás que buscar Iris. Para yo ir a comer. Voy a comer, igual yo... Todavía no me he avisado. 正門前に調査班が集まっていますね。森の調査に行くようですよ。 Ahora está todo aquí listo. Voy a comer y si ya sé qué hora es. No, no sé, pero de cuánto tarde es, no sé si esté o no esté, porque también hoy me paré tarde, así que no sé cómo me organizo para... Y son las 9, 8:47. Entonces no sé si cuando regrese esté, así que tampoco no me espere. Puede que no esté. Pero también no sé, pero me paré tarde, así que ni idea. Dale. Bueno, dale, estamos hablando. Ah,
Hasta la próxima. Bye bye.